Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Nosotros nos tocó metodología de investigación por Daniel Bijar. Nuestro grupo es el grupo conformado por Acosta Emilio, Aponte Víctor, Arellano José, Armando Cumana, mi persona Daniel Eligón, Eliezer Hinojosa, Río José y Torrealba Andri. En este libro de la metodología de investigación de este autor, plantea o desglosa este libro en 5 capítulos, el cual el capítulo 1 nos va a hablar de las principales corrientes de la obtención de un conocimiento científico, del cual se desglosa en el empírico, científico, conocimiento empírico, conocimiento científico, la objetividad y subjetividad, la teoría y la ciencia. También nos pone un segundo capítulo acerca de la investigación científica, donde nos habla de los diferentes tipos de estudios, como lo son estudios descriptivos, explicativos, experimentales, entre otros. Y los diferentes tipos de investigaciones, como son investigaciones de campo, experimental, descriptiva, explicativa, entre otros. Hay otro capítulo muy importante que es el proceso, ya que una investigación se rige por procesos muy rigurosos, donde tiene que haber introducción, justificación, plantear problemas, objetos, objetivos, una fundamentación teórica, una metodología de la investigación, que más adelante la va a profundizar nuestro compañero y va a aplicar todos los métodos de investigación que plantea este autor. Por otra parte, el capítulo número 4 habla del informe de la investigación científica, que no es más que en forma general la estructura, danza el título, el resumen, la introducción, una metodología, los resultados, conclusiones y bibliografía. Y por último, que debería ser el primer capítulo, nos habla del proyecto de investigación, que es lo que antecede a la investigación. Es como uno se va a planificar para realizar la investigación. Y de allí habla, nos explica del qué se va a investigar y se realizan las preguntas del qué, cómo y por qué. Este sería el proyecto de la investigación como tal. Entrando un poco en materia, lo que es la ciencia y los métodos y características, ya que este autor ahonda en lo que es el sistema, en la investigación científica como tal. La ciencia se puede contemplarse como una institución, método, tradición acumulativa de conocimiento, ya que es un factor decisivo en el mantenimiento, el desarrollo de la producción. Cuando hablamos de la ciencia como institución, es un hecho social. Es un conjunto de personas vinculadas por ciertas reacciones organizadas para desempeñar determinadas tareas en la sociedad. La ciencia como modelo se refiere a distintas modalidades de la actividad investigativa. Cuando habla de los elementos esenciales del método científico, hace varias definiciones, como la investigación, que es una búsqueda ordenada y sistemática de un conocimiento. También define lo que es el proceso. En el proceso nos habla de cómo vamos a sistematizar esa búsqueda, cómo vamos a aplicar la búsqueda. Ese es nuestro proceso. Y la investigación tiene como un fin el descubrimiento o la interpretación de los hechos analizados. Ese es nuestro porqué. La investigación tiene también como fin conocer para prescindir situaciones futuras, para lo cual se requiere un conocimiento teórico y un uso adecuado de los métodos. Los métodos de conocimiento son conocimiento empírico, que viene dado por hechos y descripciones y juicios, es decir, nuestra experiencia. El conocimiento empírico se pretende de la experiencia a través de los sentidos. Encuentra su validez en la reacción con la experiencia. El conocimiento científico
un conocimiento que rebasa los hechos empíricos, ya que va tabulado por teorías, por sistemas ya comprobados, y puede generalizarse, puede pronosticarse, resiste la confrontación de la realidad, descarta las explicaciones de la metafísica y utiliza fuentes de primera mano. Ahora va a seguir con la ponencia mi compañero Eliezer, que va a seguir ahondando más acerca de este autor. Sí, buenos días, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo lo voy a seguir hablando sobre la metodología de la investigación, específicamente sobre los paradigmas de la investigación. Dentro de esta investigación, tenemos dos tipos de paradigmas en específico: la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Principalmente la investigación cuantitativa recoge información empírica y por su naturaleza arrojan datos numéricos. Como diría Galileo Galilei, mide lo que sea medible. Los resultados son datos numéricos y es fuerte debido a que es de alta precisión, debido a que son cálculos numéricos. Y la investigación cualitativa recoge solamente información subjetiva, y los resultados se traducen en apreciaciones conceptuales. Los resultados arrojan datos de apreciaciones conceptuales y se caracteriza por ser débil, debido a que es apreciación del investigador. O sea, cada investigador puede tener un punto de vista distinto y sus resultados podrían ser distintos. Paso la lámina, por favor, Daniel. Ok, gracias. Tenemos el método de investigación deductivo. El método se aplica los principios descubiertos a casos particulares. El papel de la deducción en la investigación es de doble significado. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Por ejemplo, las leyes. Tenemos la ley de gravedad, por ejemplo. El principio que puede reducirse a uno más general. Por ejemplo, si decimos que un cuerpo cae, es debido a su peso. Y esto es debido a la ley de la gravedad. O sea, deducimos un evento a uno más grande. Y en segundo lugar, sirve para descubrir consecuencias desconocidas. Los principios conocidos, de principios conocidos. Por ejemplo, las fórmulas para calcular cualquier tipo de resultados. En este ejemplo podemos poner la velocidad. Podemos conocer la velocidad de un avión a través de su fórmula. Este método se divide en dos a la vez: el lógico deductivo y el deductivo indirecto. El deductivo directo se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, se llega a una conclusión directa. Por ejemplo, los libros son cultura, en consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros. Y el método lógico deductivo indirecto requiere el uso de silogismos lógicos, los cuales son argumentos que constan de preposiciones. Por ejemplo, los colombianos son impuntuales. Jorge es colombiano, por lo tanto, Jorge es impuntual. En la otra lámina, por favor, Daniel. Tenemos el método inductivo. El método inductivo crea leyes a partir de observaciones de hechos, mediante la generalización de comportamientos observados. Lo que realiza es una especie de generalización. El razonamiento inductivo consiste en formular hipótesis a partir de evidencia, es decir, se basa en observaciones y a partir de estas observaciones se crean diferentes tipos de hipótesis. Y para esto se siguen tres pasos. El primero, se observa el fenómeno de interés. Segundo, se establecen patrones posibles. Y el tercero, se construye una teoría. Por ejemplo, el primer paso, se observa el fenómeno. O sea, los científicos estudian el virus y descubren que pertenece a una familia de virus. Estamos hablando sobre el COVID-19. El segundo paso, que sería establecer patrones, como dijimos. Entonces, asumiendo que el nuevo virus responderá de modo parecido a sus parientes, o sea, a los virus parientes, se decide aplicar los métodos de obtención de vacunas de los demás, guiándose por
los rasgos comunes. Es decir, ya creamos un patrón pensando en que este virus tiene una familia y ya otros virus se han atacado de la misma manera. Y el tercero, se construye una teoría, desarrollando 2 o 3 posibles vacunas. O sea, estamos estableciendo diferentes teorías en base a la hipótesis que ya hemos hecho, que este es un virus de una familia de virus. Y algunas tendrán éxito y otras no. Le doy el paso a mi compañero Arellano para que continúe. Gracias. Ah, buenas tardes, José Ríos por acá. Continuando con los métodos de investigación que tiene o que encontramos en este libro, tenemos el método de investigación hipotético-deductivo, que se conoce también disculpen, como un método de contrastación de hipótesis. Esto es más que trata de establecer la verdad o la falsedad de las hipótesis, que no es posible que las podamos comprobar directamente por su carácter de enunciados generales o ya sea por algún tipo de leyes que incluyen términos teóricos, ¿ok? Y a partir de la verdad o la falsedad de estas consecuencias observacionales, vamos a tener un enunciado que se refiere a objetos y a propiedades observables que se obtienen deduciéndolas de las hipótesis y cuya verdad o falsedad vamos a estar en condiciones de establecer directamente. También tenemos que es la esencia de este método consiste en saber la verdad o la falsedad del enunciado básico o qué tan cerca está también la verdad o la falsedad de la hipótesis que se pone a prueba. También tenemos que en este método la ética del científico exige que se proponga contraejemplos y compruebe así que no se cumplan en este caso los elementos o las hipótesis planteadas. Afirmar también la hipótesis, lo que significa fundamentalmente, y como ya lo dijimos anteriormente, refutarlas con algunos contraejemplos. El método también plantea, en principio, problemas algunos, puesto que su validez depende de los resultados de la contrastación que se va a realizar. Es utilizado más que todo para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, dando la complejidad del modelo que nos permite formulaciones lógicas. Es por esto por lo que tiene un carácter predominante intuitivo y necesita, no solo para el rechazo, sino también para validar las hipótesis, la contrastación de estas conclusiones. Como ejemplo de ello, podemos ver caso hipotético, pero muy hacia nosotros, por lo menos una investigación en el área del transporte marítimo por contenedores requeriría de un método hipotético deductivo como diseño ideal para resolver todo lo relacionado al eslabón fundamental de la cadena de transporte. Perdón, disculpen, un poquito de tos. La cadena de contenedores refrigerados, ¿okay? Que se añade más al valor de la carga, lo que implica un cierto nivel de estrategia. Una aproximación integrada de la gestión de la cadena de suministro de este tipo de contenedores refrigerados supone un trabajo en conjunto de distribuidor y exportadores y línea marítima para explorar nuevos mercados, planificaciones de ruta y mejorando tecnologías en el tratamiento de estos contenedores refrigerados. Esto quiere decir de que nosotros podríamos envolver todo lo que vendría siendo un transporte multimodal en un parámetro específico, hablando solamente de contenedores refrigerados. Continuando con los métodos, tenemos el método histórico-lógico, que el método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se denomina como histórica, sino también es posible emplearlo para garantizar el significado y la fiabilidad de los hechos basados en las ciencias naturales y básicas, también en la medicina, el derecho o en cualquier otra disciplina científica también. También este método
nos puede o nos ayudará a establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el desarrollo de estas ciencias. Esto también proporciona un sistema, este método también proporciona un sistema de evaluación, de síntesis, de pruebas sistematizadas con el fin de establecer hechos, dependencias históricas, de esclarecer antecedentes gnoseológicos que demuestren la interacción que siempre ha existido entre las ciencias desde sus propios surgimientos y de esta manera extraer conclusiones sobre acontecimientos pasados que expliquen esos vínculos, que sean explícitos y que permitan encontrar y entender los hechos que justifiquen este estado actual. Asimismo, se concibe en la historia como se concibe este método histórico-lógico como un arquetipo, el arquetipo de la historia, ya que mientras que las ciencias puras producen un hardware, la historia produce nuestro software. Lo dejo a continuación con mi compañero para que les brinde un ejemplo de lo que puede ser la investigación histórico-lógica. Perdona, ¿se me escucha? Sí, José. Buenas tardes. Vale. Les habla Andri Torrealba. Andri, perdón, Andri, disculpa, qué pena. No te preocupes, José. Yo les voy a hablar un poco acerca de los ejemplos del método de investigación histórico-lógico. Esta investigación es aplicada en un ámbito histórico de pueblos, naciones, culturas, que nos llevan a conocer cuáles son las raíces de los pueblos, de las diferentes lugares. Típico lo que podemos ver en nuestra misma historia de nuestro país, de Venezuela, desde los comienzos de Simón Bolívar hasta nuestros días, ¿no? Ese acervo cultural que vamos llevando a través del tiempo. ¿Me podrías cambiar la lámina, por favor? Otro de los métodos que me tocará explicarles a ustedes es el método de investigación-acción. Este método de investigación-acción tiene como objetivo el producir cambios en la realidad estudiada. Se utiliza para que el investigador se sitúe en un contexto espacio-tiempo intencionalmente unido a la realidad de cada día, que se origina a partir de la experiencia vivida. La forma más entendida, utilizada este método de investigación de acción, está en la noción de necesidades entendidas como una discrepancia entre lo que se vive y lo deseable, ¿no? Ejemplo de ello son las ciencias sociales, como el derecho, lo que es el ámbito más receptivo de este método en la misma comunidad educativa, a desentrañar lo que ocurre en el interior de un aula educativa, la interacción del investigador con el objeto de la investigación dentro de la misma aula. Siguiente, por favor. Vale. El método de investigación etnográfico. Este método de investigación, la gente ve la etnografía, no solamente se tiene que ver como un método, ¿no? Sino que esto es un enfoque de una perspectiva, un modo de producir conocimientos. Las bondades de este tipo de método de investigación etnográfico implica tiempo, cuidado, paciencia. ¿Debido a qué? Además, cuando vamos a hacer una investigación de forma etnográfica, tenemos que irnos al lugar de donde se están realizando los hechos, lo que tenemos que queremos aprender, ¿no? Ejemplo de ello, cuando se van a estudiar a los indígenas, ¿no? La persona, el investigador,
debe de dirigirse allá, ¿no? Necesitas una logística, necesitas estar allí, interactuar con lo que vas a estudiar, con esa etnia, con esas personas las que vas a estudiar. Quiere decir que tienes que salirte de tus esquemas de hipótesis, salirte de tus prejuicios, de ver cómo se está viviendo en esta zona, su forma de pensar, de cómo están realizando su vida, ¿no? Estas personas. Esto es algo que vamos viviendo, o los compañeros que han tenido, no sé si llamarlo la oportunidad o la desdicha de haber salido de nuestro país. Los emigrantes vivimos esto, vivimos un método de investigación etnográfico porque estudiamos, vivimos un nuevo entorno, ¿no? Entonces tenemos que salir como de nuestra zona de confort y ir estudiando este tipo de... Esto es un ejemplo, ¿no? De donde te estás habituando ahora. Los procedimientos o rutas del método etnográfico, ¿no? Los contactos que tenemos, porque cuando vamos a hacer este tipo de investigación o de estudio, que tenemos que irnos a un lugar para realizar este tipo de estudios, implica tener a personas contacto, ¿no? Los que nos dan ese apalancamiento que nos permita poder estar allí y que la gente se actúe como actúa normalmente, porque si nosotros vamos a un lugar también siendo investigadores, vamos a sentir que hay un cambio en el comportamiento de los individuos que están ahí en ese entorno. Entonces, estos contactos o apalancamientos son los que nos permiten esta obtención de información, ¿no? Para nuestro conocimiento. Tenemos que tener una participación constante entre los procedimientos de este método de investigación. La observación, también una observación constante en todo momento, nuestro modo de registro. Los métodos de investigación es pilar que el investigador tenga un diario de campo, ¿no? Donde va tomando notas de todo lo que él va viendo y va registrando. Hoy en día tenemos grabadoras, cámaras fotográficas o de vídeo, que bueno, todos los tenemos en nuestros móviles, ¿no? Pero es de eso se trata, ¿no? De ir guardando todos estos registros, toda esta información para obtener la mayor cantidad de información. Hay un investigador inglés, Tim Ingold, que en una de sus frases más llamativas dice que conocer es describir. De eso es lo que... Y describir significa siempre estar atentos. Cuando vamos a realizar algún tipo de investigación etnográfica, lo importante es esto, tomar siempre notas de lo que estamos viendo, cómo se están comportando los individuos, grabarlo, tomar fotos, hacer vídeos, pero es eso, estar siempre atento. Lo otro que tiene este tipo de método es el ponernos en riesgo, ¿vale? Aquí la palabra riesgo es muy importante. Ya que no sabemos a lo que vayamos a investigar, podemos ir a investigar, como les comenté anteriormente, a una etnia aborigen, ¿vale? ¿Y qué tenemos el riesgo? De que no estamos en nuestro entorno, no sabemos cómo vamos a manejarnos allí, ponemos en riesgo nuestra vida o ponemos en riesgo también la vida de esas personas a las cuales estamos realizándole un estudio. Esto lo doy por un ejemplo, o también las personas que van a hacer investigaciones
en un lugar de guerra, un lugar de conflicto bélico, ¿no? Es ponerte en riesgo tu vida para realizar dicha información. Pasamos la página, compañero. Aquí vemos un poco los ejemplos que ya se los nombré anteriormente. Las técnicas etnográficas son utilizadas por aquellos estudios que requieren un análisis pormenorizado de la imagen de marca, su significado y los valores asociados. Tenemos un micrófono abierto por allí. Y es lo que les comentaba. Aquí en la fotografía, ¿vale? Vemos los investigadores viendo cómo se comportan las personas dentro de una casa. Lo que les comenté de los ejemplos, uno de los ejemplos que vi más fácil fue el de ir a investigar unos indígenas en su ambiente natural o en caso de una guerra, ¿no? Los mismos periodistas hacen a su vez un método de investigación etnográfico. Bueno, le doy el pase al siguiente compañero que va a continuar con la exposición. Sí, muy buenas tardes. Les habla José Luna por acá. Continuando un poco acerca de este método etnográfico, rescatando lo que decía el compañero Andri. Esto es un método que fundamentalmente se basa en lo que es la antropología, ¿no? Y la antropología es una ciencia que estudia específicamente el ser humano de una manera integral. Por esto, lo que mencionaba el compañero Andri, se van observando de alguna manera integralmente el comportamiento de un grupo específico. En este caso, Andri daba el ejemplo de una etnia. Es común encontrar a personas que se dedican a este tipo de métodos de investigación que permiten recoger información, ir estableciendo hipótesis que permitan establecer ese comportamiento, pero lo más importante es que no hay una intervención directa del investigador en el campo en donde se encuentra. O sea, él sencillamente está allí recogiendo la información, una observación, a través de una observación continua. La intervención que podría tener es directamente realizando entrevistas y recogiendo en el campo lo que estas personas de este grupo definido tengan que decir, ¿no? Entonces, vemos que a través de esas narraciones de todas estas personas, estos que participan en este método de investigación, se va conociendo. Entonces el investigador va conociendo cómo es el comportamiento cultural, social, y va reconociendo de alguna manera desde adentro del grupo, todos estos comportamientos que perfectamente pueden ser aplicados así como a una etnia, pueden ser también aplicados, digamos, a un grupo específico que realiza actividades muy específicas. Por citar un ejemplo, una organización como lo que acaba de decir Andrés, dentro de una organización armada de un país, dentro de un cuerpo policial, dentro de un grupo que tienen tendencia a día realizar las mismas actividades, que día a día van ejecutando y van también transmitiendo, como en el caso de las etnias, o en el caso de las etnias indígenas, van transmitiendo esos conocimientos a sus demás integrantes del grupo, que van aprendiendo a través de allí. Entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Va recogiendo en el campo toda esta serie de actividades, ¿no? que estas personas van realizando. Entonces, es por esto que la etnometodología es elaborada a través de las vivencias que va viviendo este grupo, ¿no? Y bueno, como aquí lo menciona, pretende especificar procedimientos que sean reales, pues que permitan recoger vivencias en el momento, ¿no? Para ir elaborando estas hipótesis. Y su premisa principal es, bueno, como ya lo sabemos, las ciencias sociales, de alguna manera
se desprenden de lo que es este estudio de una manera integrada. Por favor, la próxima lámina. Bueno, aquí vemos un poco de lo que es estos ejemplos, pues, que mencionaba en este caso Andri. Bueno, digamos que dentro de las organizaciones, evidentemente también dentro de una organización podemos identificar comportamientos, hablando de marketing dentro de una organización, dentro de un grupo selecto que su tendencia es realizar las mismas actividades diarias, también se pueden aplicar completamente. Como por ejemplo dentro de las actividades que se pueden llevar a cabo en una clínica a través de la especialización médica, también hay un comportamiento que día a día se va estableciendo, ¿no? Y bueno, de allí se va recogiendo y se van generando hipótesis basadas en este tipo de método etnometodología. Bueno, los dejo con mi compañero Armando Cumana para continuar con la exposición. Buenas tardes, muchachos. La próxima lámina. Yo les voy a hablar de la siguiente, Eliezer. Ok. De lo que es el método de investigación sintético analítico. Podríamos decir que el análisis maneja lo que son juicios y la síntesis considera los objetos como un todo. Este método simplemente emplea el análisis y la síntesis y consiste en separar el objeto de estudio en dos partes. Y una vez comprendida su esencia, tenemos que construir un todo. Las leyes más comunes que rigen este método analítico la tenemos a continuación. Podemos decir que la primera se debe fijar la atención en el objeto en cuestión, que se trata de conocer apartándola cuando sea posible de los demás objetos. La segunda ley de este método habla de que los exámenes de un objeto y la investigación de la verdad. O sea, tenemos que buscar por lo que es cierto, lo que es verdadero. Y deben comenzar por lo que son las cosas las más fáciles, conocidas de antemano. Esos son los que podemos llamar también las primicias verdaderas. ¿Okay? Y los medios e instrumentos para llegar al conocimiento de una verdad deben estar en relación con la naturaleza y las condiciones del objeto que se trata de conocer. Eso quiere decir que tenemos que hacer la investigación en ese medio donde se está efectuando o se está analizando este tipo de estudio analítico. Como un ejemplo, el método sintético es utilizado en los momentos que un objeto se pierde. En ese momento la persona comienza a unir las partes para poder dar con el todo, que es encontrar el objeto perdido. O sea, comenzamos con una búsqueda, ¿dónde la dejé? ¿Dónde lo estuve la última vez? O sea, esas son nuestras primicias. Tengo que estar en el lugar donde perdí ese objeto. O sea, todo comienza por allí, pues. Y voy analizando qué es lo que estoy buscando. Y comienza a preguntarse cuándo fue la última vez que lo vio. Lo que estaba comenzando ahorita. ¿En dónde estaba? ¿Qué hizo después? Y eventualmente da como respuesta lo que se está buscando y obviamente se puede llegar a conseguir el objeto. En la siguiente lámina. Este método debe fijar la atención en el objeto. La anterior, te fuiste atrás. Exacto. Entonces, bueno, en este ejemplo podemos ver, ok, el estudio de una muestra médica para determinar su composición química o su naturaleza química. Entonces, tenemos por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con la bacteria del COVID, ¿ok? Es un ejemplo que, bueno, ya lo utilizaron, pero lo podemos poner en práctica bien. Y el resultado es descubrir los distintos elementos que componen esa naturaleza
que integra ese elemento en esa nueva unidad y la naturaleza que la componen. Una comprensión total de esa esencia, de ese fenómeno investigado. La causa de los elementos ya se conoce, qué fue lo que lo originaron y cuáles fueron los efectos particulares que la misma brinda. La siguiente. Esa me toca a mí. Aquí viene, sí, se te toca a ti. Correcto. Viene Emilio, tu jefe. adelante. Buenas. Yo les voy a hablar sobre el método experimental. El método experimental es uno de los más conocidos porque es el método que más da resultados, que más resultados ha dado. Y es el más simple, es uno de los que más común para nosotros. Es simplemente que aplica la observación de fenómenos, que es súper sensorial, o sea, desde el primer momento es sensorial. Con los de pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseñan experimentos, con el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el fenómeno para probar la validez de la hipótesis. Es decir, eligen una hipótesis que quieran tener y la reproducen, alterando lo que quieran obtener y así hacen a través de ensayo y error cómo obtienen un resultado. La esencia de ese experimento involucra una manipulación intencional de una acción para analizar todos los posibles efectos que intervienen. ¿Cómo se puede hacer esto? Aislando el objeto y las propiedades que se estudian en influencia de otros factores. También se puede hacer reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas. Esto es un ejemplo mucho más claro del que tenemos aquí, es cómo hacen las vacunas. Van probando los anticuerpos, quitándole lo que lleva por fuera la membrana y así como han hecho, así fue como elaboraron la vacuna de ahora mismo del COVID. Otro ejemplo es que los Centennial son más maduros que los Millennial y ese estudio se lo elaboró de Futures Company, afirmando que los Centennial, que son las personas que han nacido después del 2000, cuentan con un mayor grado de madurez que los Millennial. Ahora, por el siguiente método que les voy a explicar, que es la siguiente lámina, por favor. ¿Aló? Eso, gracias. Es el método neurmético, perdón. ¿Qué significa neurmético? Es simplemente la interpretación. Esa interpretación, como su significado que viene del griego, que se dice erneumenio o algo así, es simplemente hacer de comprender. Comprender. ¿Cómo se comprende? Por tres diferentes matices. La primera matiz viene de expresar con palabras lo que se tiene en la mente. Explicar y comentar. Y por último, traducir. Pasar de un idioma a otro o una cultura a otra. Un lenguaje incomprensible a un lenguaje comprensible. Este método se utiliza más que todo, o se utiliza diariamente, con los investigadores de libros y cosas muy antiguas. Incluso todos nosotros lo hemos utilizado sin saber cuando estábamos en el liceo. Porque cuando te decían, abre el libro vamos a leer Rómulo Gallegos, y que lean el libro tal, la interpretación, vamos a decir qué quería decir el autor en tal libro. Eso es el método del que yo les estoy hablando. ¿Cuál era el objeto? ¿Quiénes eran los personajes? Todos esos factores que están así, ese es el método neurmético. Si quieres, le das a la siguiente lámina, por favor. Ajá. Este ejemplo que está aquí
Yo lo encontré por internet y es como de doble sentido. ¿Por qué? Porque nadie prende una lámpara para guardarla en un cajón, sino, por el contrario, la pone sobre la repisa para que alumbre un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a prender, nadie compra una lámpara va a ponerla para guardarla, porque si no, a menos que sean demasiado pichirres, agarrados, que la guarden y para que no se les gaste, que hay gente, pero bueno, en normal nadie va a comprar algo que no le va a dar uso. Entonces, eso en sí es el método. Bueno, no, por aquí les dejo al siguiente, que sería... Ok, soy yo, Emilio Víctor Aponte. Eso. Vale. Gracias. Ok, siguiente lámina, por favor. Ok, yo le voy a hablar del método biográfico. Este método constituye una metodología de investigación cualitativa que integra los relatos de la vida o de determinadas etapas o acontecimientos de una historia en este caso. Este método reúne una serie de estrategias metodológicas como la conversación, la narración, la revisión documental, biografías y entre otras, lo cual agrupa algunas también fuentes orales, fuentes documentales, fuentes personales, con el fin de captar los mecanismos que utilizan los individuos para dar sentido a sus propias vidas. Y por otro lado, también mostrar un análisis descriptivo e interpretativo y hasta crítico de los documentos de vida. Los materiales más comunes utilizados en este método son los documentos personales, como autobiografías, diarios personales, correspondencias, fotografías, películas, videos y objetos personales. Estos son más que todos los registros hechos por el investigador durante el desarrollo del trabajo. También los registros biográficos, que son obtenidos a través de encuestas, de historias de vida, de relatos de vida y de biogramas. Cabe también destacar que este tipo de investigación biográfica exige 4 habilidades procedimentales en el investigador, las cuales son observar, escuchar, comparar y escribir. Observar, bueno, es la etapa inicial, que es la delimitación de los objetivos y diseño del proyecto. Escuchar sería la fase 2, que sería la localización y recogida de información. Comparar sería la transcripción y registro y análisis de datos. Y escribir, bueno, sería la presentación y la publicación de los relatos biográficos. Siguiente lámina, por favor. Ajá. Bueno, como un ejemplo tenemos del método biográfico que el ámbito ideal para este tipo de investigación serían las ciencias sociales, correspondiendo esta misma a los trabajos que encierran a las historias de vida, así como, por ejemplo, el derecho también. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, la pueden hacer llegar. Elías, estamos listos para comenzar con el segundo grupo. Adelante, si ustedes están completos, está grabándose. Perfecto. Bueno, buenas tardes
a todos compañeros. El día de hoy vamos a hablarle un poco de los enfoques que están contenidos en el libro de Metodología de la Investigación, sexta edición de Sampieri. Este grupo está conformado por Enio Coronado, Vigilio Cortesía, Ronald Paredes, José Pestano, Henry Rodríguez, Christopher Suárez y quien les habla, Daniel Cerco. Siguiente lámina, por favor. Ok, básicamente vamos a hablar en inicio de un concepto básico de investigación. También de igual manera tocaremos el origen de la investigación, de cada uno de los enfoques que plantea Sampieri, con sus características y unos ejemplos que van a estar aplicados a la actividad marítima. Así entraremos en lo que es investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Siguiente lámina. Y culminaremos con la investigación mixta. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, inicialmente es importante saber qué es la investigación según lo explica Sampieri. La investigación es un proceso, o es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se emplean en el estudio de un fenómeno o problema. A lo largo de la historia de la ciencia, indudablemente han surgido diversas corrientes del pensamiento. Entre ellos está el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo y la fenomenología. Así también han surgido algunos marcos interpretativos como lo es el constructivismo y el realismo. Sin embargo, todas estas corrientes y todos estos marcos interpretativos tienen un único propósito, que es la búsqueda del conocimiento. No es sino hasta el siglo XX cuando todas estas corrientes que les mencionaba pues se unen o se pluralizan y surgen dos enfoques principales de la investigación que van a ser el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Sin embargo, en este libro de metodología de investigación por Sampieri se hace mención a un tercer enfoque, que es el enfoque mixto. Como su nombre lo indica, pues simplemente es una conjugación de las otras dos corrientes de la investigación, que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Todos estos enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos constituyen de una manera u otra posibles elecciones para enfrentar un problema o fenómeno de investigación, pero resultan igualmente útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el investigador empieza a desarrollar una idea de investigación, que es el primer paso de cualquier investigación, pues él decidirá cuál de esos enfoques va a elegir. ¿Enfocándose en qué? Bueno, simplemente analizando cuál de esos enfoques pudiese aportarles más para la investigación, cuál pudiese dar un mayor número de posibles soluciones. Indistintamente, estos métodos utilizan estrategias similares, como lo son que llevan a cabo la observación y la evaluación de un fenómeno o problema. De igual manera, establecen suposiciones o ideas que son consecuencia de estas evaluaciones u observaciones. Se demuestra el grado en que esas suposiciones o ideas tienen fundamento, al igual que también revisa cada una de estas suposiciones o ideas, pero en la base de análisis y de evaluación. Como una última estrategia en estos enfoques de investigación es que se proponen nuevas observaciones y evaluaciones con la intención de que éstas clarifiquen, justifiquen y fundamenten todas esas suposiciones e ideas que son objetos de la investigación, o inclusive que se creen algunas nuevas. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿cómo se originan estas investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas? Se originan de ideas, sin importar el paradigma en el que se sustente nuestro estudio, ni tampoco el enfoque que nosotros decidiremos seguir. Estas ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde el punto de vista o desde un enfoque cuantitativo, a una realidad subjetiva desde un enfoque
denominaremos cualitativo, y a una realidad intersubjetiva que va sujeto en el enfoque mixto. Indudablemente hay una gran variedad de fuentes que pueden generar diversas ideas de investigación, entre las cuales podemos encontrar las vivencias interpersonales, el Internet, los estudios que se han desarrollado a través de ciertas investigaciones, las creencias, inclusive piezas audiovisuales. Entonces, dando finalizado esto, pues los dejo con mi compañero Ronald, que les va a hablar un poco del enfoque cuantitativo. Sí, muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Una vez leído el libro del doctor Roberto Hernández Sampieri, vamos a evaluar el tipo de pensamiento, primero comenzando desde su concepto o lo que él nos está transmitiendo. ¿Qué es? Este es un tipo de investigación que usa la recolección mayormente de datos para probar hipótesis, con la base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar así sus teorías. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos inicialmente, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos, hablando coloquialmente, brincarlos o eludir estos pasos. El orden debe ser estrictamente riguroso, aunque desde luego permite redefinir alguna fase. Entre las características que nos refiere el autor junto con sus dos autores del libro, nos refieren estas características de investigación cuantitativa, que en muchos casos ya la vemos reflejada inicialmente en estos primeros casos con las actividades que nos ha mandado la profesora de nuestra investigación. Ok, una de las primeras características está la necesidad de medir la magnitud de los problemas de investigación. También procedemos a un planteamiento del problema de estudio que es delimitado y concreto. Entre ellas también procedemos a hacer nuestro planteamiento del problema, nuestros objetivos específicos, así como nuestra justificación, que es donde estamos trabajando ahora mismo en nuestra investigación. Luego procedemos a la construcción de un marco teórico del que se deriva una o varias hipótesis ya a investigar. También tenemos la recolección de los datos que se fundamentan en la medición, y estos se miden las variables o conceptos contenidos en dicha hipótesis. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, también puede ser, o como se representan en números, en cantidades, estas se deben analizar con métodos estadísticos. Los análisis cuantitativos se pueden interpretar a la luz de las predicciones iniciales, con las hipótesis previamente explicadas en estas características, y de estudios previos que por supuesto van en la teoría. Debe ser lo más objetiva posible, un patrón predecible y bien estructurado, y también ocurre en la realidad externa del individuo. Y finalmente, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, principalmente buscando regularidades y relaciones entre estos elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías que ya hemos creado. En el proceso de la investigación cuantitativa, el autor nos refleja una serie de fases que
no es extraña para la investigación que estamos realizando ahora mismo con las actividades que nos ha indicado la profesora y que la refleja en este diagrama muy bien explicativo, que en la fase 1 nos presenta la idea se nos presenta la idea para que en la fase 2 haya un planteamiento del problema. Tenemos una fase 3 de la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Claro, entre la fase 2 y la fase 3 también está lo que hablamos en el tipo de características, que era el desarrollo del planteamiento del problema, los objetivos específicos, así como también la justificación para entrar de lleno al marco teórico. Está la visualización del alcance del estudio. En la fase 5 está la elaboración de la hipótesis y definición de las variables para proceder en las siguientes fases al desarrollo del diseño de la investigación. Las fases iniciales, las 3 primeras fases, que es las que estamos construyendo ahora, entre el grupo estábamos debatiendo que nos falta mucha tela que cortar en la rama de la investigación que a cada uno nos corresponde. En la fase 7 está la definición y la selección de la muestra, tenemos la recolección de los datos, los análisis de los datos y finalmente la elaboración del reporte de los resultados. Seguidamente vamos a continuar con lo que es la ejemplificación de los procesos de la investigación cuantitativa, que nos las va a explicar nuestro compañero Serpa. Adelante, Serpa. Bueno, aquí quisimos simplemente plantear unos ejemplos o un ejemplo en el área que nos conviene, que es el área marítima. Entonces, supongamos que nuestra idea es, o nuestro objetivo general es conocer el impacto del uso del combustible bajo sulfuro en motores 2 tiempos. Nuestra pregunta de investigación, o una de las tantas preguntas que pudiese surgir al respecto, puede ser: ¿qué elementos presentes en el combustible bajo sulfuro inciden de forma negativa en los motores 2 tiempos? Como ustedes pueden ver, en la medida que estamos planteando estas preguntas de investigación y los objetivos, nos damos cuenta que esa investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva, como lo decía Ronald, lo más objetiva posible, y que se evite que se afecten las tendencias del investigador o de otras personas. Esos estudios cuantitativos, como los ven, siguen un patrón predecible y estructurado. E inclusive, de una manera u otra, ya sea, hay muchas investigaciones al respecto que pueden servirnos de una manera corporativa a dar posibles soluciones, dependiendo del enfoque que nosotros le estemos dando a esa investigación. Entonces, aquí nos señala que para la formulación del planteamiento del problema debería revisarse toda la información técnica inherente a los daños causados por el combustible bajo sulfuro en diversos tipos de motores 2 tiempos, es decir, en diversos modelos de motores, o sea, para establecer algún tipo de comparación. Y así como también verificar algunos análisis de laboratorio que demuestre cuáles pudiesen ser las posibles causas de los daños inherentes a nuestro objeto de investigación. Siguiente lámina. Ahora tenemos 2 hipótesis. Estas las manejamos de acuerdo a las descripciones o a las directrices de Sampieri. La hipótesis 1, el daño causado en los motores de 2 tiempos que usan combustible bajo sulfuro se debe a la incompatibilidad del aceite de cilindros utilizados. Obviamente, es obvio que algunas personas acá, cuando realizamos el curso entre maquinistas y pilotos, pues muchos conocen del tema, otros de una manera muy superficial, pero más o menos todos tenemos una noción básica de lo que le estamos hablando. En la hipótesis 2, el daño causado en motores 2 tiempos al usar combustible bajo sulfuro se debe a la selección del lubricante con una alcalinidad errada. Para probar las hipótesis mencionadas, pudiese recopilarse información técnica basada en el análisis de hechos reales realizado por inspectores capacitados en el área sobre accidentes ocurridos
y posteriormente realizar una estadística sobre el índice alcalino con el que los motores dos tiempos han sufrido mayores daños, realizar así el análisis de datos correspondiente. Entonces vemos que este enfoque cuantitativo pues es muy directo y de una manera u otra también permite que se utilice la lógica o un racionamiento deductivo para dar algún tipo de respuestas a las problemáticas planteadas. Siendo así, podemos pasar a la siguiente lámina y seguiría nuestro compañero con la investigación cualitativa. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. Por aquí habla Henry Rodríguez. Yo le voy a hablar sobre la investigación cualitativa. Esta investigación, a diferencia de la cuantitativa que anteriormente fue definida, no procesa datos numéricos. Es basada en interpretaciones y percepciones de un interlocutor o un informante clave. En este tipo de investigación, cuando el investigador se plantea, esta no va al ritmo del mismo, sino que va al ritmo del interlocutor o del informante o los colaboradores. A diferencia de otra diferencia de la cuantitativa, es que en la cuantitativa se plantea un objetivo y esta se va al campo a corroborar eso si se cumplen estos objetivos. Una de las ventajas de la investigación cualitativa es que al aproximarse al contexto donde se realiza la investigación y se encuentra de que no se cumple con alguno de los objetivos, el investigador puede nuevamente recursar su investigación y replantear sus objetivos. En la actualidad, en muchas universidades, todavía se debate la aplicación o no de este tipo de investigación, ya que la corriente de la universidad es positivista y de este tipo de investigación es neopositivista o postpositivista. En la investigación cualitativa se presentan varias submodalidades. Tal es el caso de los estudios como lo son los naturalistas, fenomenológicos, imperativos o etnográficos. En ellos existen, dentro de esta gama, se encuentra el interaccionismo simbólico, que tiene que ver que una misma realidad es interpretada o manifestada en diferentes contextos o culturas. Qué buen ejemplo es el de El Buque, donde estamos navegando con diferentes nacionalidades, diferentes culturas y diferentes religiones. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Ok, las características de la investigación cualitativa. En esta se plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. Se examinan los hechos y luego se desarrolla una teoría coherente. No se prueban hipótesis, se generan durante el proceso. Basado en métodos de corrección de datos no estandarizados, el proceso de indagación es más flexible, es una reconstrucción de la realidad. Perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento, realidad definida a través de la interpretación de las realidades. Indagación cualitativa no generaliza los resultados. Un conjunto de prácticas interpretativas que nos van a llegar a una variedad de concepciones o marcos de interpretaciones. Vamos a la siguiente lámina. Ok. Al igual que en la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa sigue un proceso de investigación. Esta se está
dividida en 9 fases. Una fase número 1, que sería la idea. La fase número 2, el planteamiento del problema. Fase número 3, la inmersión inicial en el campo. La fase número 4, la concepción, diseño del estudio. La fase 5, la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. Una fase 6 de recolección de datos. La fase 7, el análisis de los datos. La fase 8, la interpretación de los datos. Una fase 9, que es la elaboración de reporte de los resultados. Este proceso lo podemos simplificar o no simplificar, lo podemos agrupar o dividir en 4 momentos o 4 etapas. El primero sería una etapa preparatoria, que esta concibe la fase número 1 y fase número 2, que se realiza un informe para estableciendo los parámetros para realizar dicha investigación. Cabe destacar que durante todo la fase 2 a la fase 9 de la investigación, siempre hay una literatura existente como marco de referencia. Tenemos una segunda etapa que sería la etapa del trabajo de campo. Esta abarcaría de la fase 3, 4, 5 y fase 6, que tiene que ver cuando el investigador accede al campo a realizar las entrevistas u observaciones. Es la interacción del investigador con los colaboradores o informantes, con el grupo o contexto donde se realizará el estudio. Una tercera etapa, que sería la etapa analítica, que comprendería la fase 7 y la fase 8, que implica la tabulación de la información obtenida de manera cualitativa, creando categorías para interpretar y procesar la información en función de los objetivos que fueron trazados al momento de antes de realizar la investigación. Por último, tendríamos una cuarta etapa, que sería la elaboración de los reportes donde se van a consolidar todos los resultados una vez organizados y depurados para la presentación, publicación y que los terceros tengan acceso a la información de la investigación realizada. Ahora podemos pasar a nuestro próximo compañero, que va a presentar los ejemplos de este tipo de investigación. Gracias. Buenas tardes. Por favor, puede cambiar la lámina. No sé si me copian por allí. Sí se copia. No, buenas tardes. Claro. Dando continuidad a lo que formarían parte de los ejemplos de la investigación cualitativa, tenemos un ejemplo de investigación cualitativa ahí en pantalla, ¿verdad? Se basa en consecuencias psicológicas en marinos mercantes con periodos de embarco superiores a 6 meses. Esto es típico a bordo, sobre todo ahora en procesos de COVID, ¿verdad? Porque la gente refleja pues diferentes aspectos psicológicos cuando sobrepasan los periodos de tiempo a bordo. Los objetivos de estos ejemplos es entender los factores que generan el estrés a bordo y su incidencia en la psiquis de los marinos mercantes. Conocer cómo inciden en la condición de aislamiento en marinos mercantes, tras un periodo extenso de embarque, y generar un modelo teórico que pueda contextualizar la manera de cómo los marinos mercantes afrontan este periodo extenso de embarque. O sea, todo esto se plantea para lograr un estudio, ¿verdad?, desde el punto de vista cualitativo, de lo que pueda suceder con los factores laborales de periodos extensos de embarque, desde un punto de vista autorizado, de acuerdo a los pasos previstos anteriormente, como explicó nuestro compañero Henry. Próxima lámina, por favor.
Puede correr la próxima lámina. Gracias. Siempre nos hacemos preguntas de acuerdo a la investigación en la parte cualitativa y más en este caso en lo que planteamos ahora con los periodos extensos laborales. Vamos a decir que, ¿qué significa para un grupo de marinos mercantes el conjunto de experiencias laborales y sociales vividas tras un embarque superior a 6 meses? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que sucedió la extensión del contrato? ¿Qué estrategias fueron desarrolladas por los marinos mercantes para afrontar estos contratos extensos? Se podría agregar allí que, de acuerdo a la investigación cualitativa, podríamos, como mencionábamos o como mencionaron los compañeros en los pasos de la investigación o de las características de la investigación cualitativa, decir que podríamos hacer unos diseños etnográficos diseñados en el modo sistémico de conducta psicológica en tiempos programados de trabajo, con diferentes culturas a bordo también, con la ayuda de psicólogos que establezcan una metodología documental, con una técnica aplicada por expertos con niveles de investigación de factores psicológicos en el manejo del estrés laboral, con entrevistas estructuradas y no estructuradas, y los resultados de estos fenómenos psicológicos por la exposición laboral. Esto puede ser sobrellevado, de acuerdo a ese tipo de preguntas, por el compañerismo a bordo, por la misma actividad que se realice, que sirve de distracción, y por actividades propias del buque. Con esto se podría elaborar un análisis de menores y de ayudas para mirar los problemas en marinos mercantes. Podría tratar a través de un diseño narrativo también. Podríamos mencionar una narrativa con las características y estilos de vida a bordo. Los datos serían recolectados a manera de hipótesis con factores psicológicos, como ya bien dije anteriormente, tomados por expertos. Se puede hacer foros a bordo llevados por psicólogos expertos para mitigar este tipo de problemas, y se pueden canalizar las inquietudes y las expresiones en cuanto al entorno laboral y a la calidad de vida. Se puede ver también desde un punto de vista de un diseño de la investigación, en el cual el propósito investigativo es cambio y mejora de las condiciones con un tipo de tipo de exposición laboral extensa, y con la participación de todos los sujetos que pueden incurrir en este cambio. Pueden ser armadores, fletadores, la misma gerencia de a bordo, capitán, con el nivel de gestión de a bordo, cómo puede mitigar los periodos extensos laborales a bordo, y sobre todo ahora que se ve con el COVID, ¿no? Se hace un análisis del régimen laboral a bordo, se hace una búsqueda selectiva de los derechos laborales, de la aplicación incluso de los convenios internacionales como el MLC 2016, que regula la parte laboral, e incluso como STCW 2010 en su sección 7, que habla de los problemas psicológicos cognitivos que pueda presentar a vos los tripulantes. Por favor, la próxima lámina. La próxima lámina, por favor. El planteamiento cualitativo requiere que el propósito del estudio de teoría fundamentada es comprender las consecuencias psicológicas generadas en los marinos mercantes someter a los extensos periodos laborales. Será un estudio psicológico a un grupo de marinos mercantes que trabajan bajo un esquema laboral. Se utilizarán las entrevistas, como anteriormente estuve diciendo, improvisadas por un grupo de psicólogos para colectar los datos, y se verificarán las consecuencias psicológicas, el conjunto de alteraciones psíquicas producto del sometimiento a los esquemas laborales a bordo. Ya anteriormente estuve
estuve explicando. Próxima lámina. La entrada al campo y al contexto. Para ello pudiese contactarse a un grupo de psicólogos, ya lo mencioné, darle una serie de descripciones, condiciones de estado en las que son sometidas a los marinos mercantes a fin de revisar el propósito y el alcance del estudio. Asimismo, contactar a un grupo de marinos interesados en la investigación y que estén sometidos a condiciones de contrato. Esto es un punto de vista para completar el análisis que pueden hacer el conjunto de expertos a bordo de psicólogos e incluso de la parte comprometida de la empresa, del equipo de gestión a bordo, para tratar estos problemas laborales extensos. A continuación dejo a mi compañero Virgilio Cortesía, que continuará también con la completación de estos ejemplos desde el punto de vista cualitativo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Genio. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. ¿Me escuchan? Sí, Virgilio, sí, Virgilio. Sí, Virgilio. Ok. Continuando entonces con el ejemplo del proceso de investigación cualitativa, pasamos entonces a la definición de la muestra inicial y el acceso a esta, ¿no? Recordando que el tamaño de la muestra en este tipo de proceso no representa, o sea, o no es importante desde el punto de vista probabilístico o de la perspectiva probabilística. Pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de sus estudios en una población más amplia. Dicho esto, en nuestra investigación nosotros utilizaremos dos tipos de muestras. Primeramente una muestra voluntaria, donde utilizaremos un conjunto o un número de marinos mercantes que han experimentado un embarque con un tiempo mayor o igual o mayor a 6 meses, y una muestra con aportes de expertos en el área psicológica, donde logramos obtener datos de cuáles son los efectos psicológicos que crea sobre el marino mercante un contrato de este tipo, o sea, o de prolongación de tiempo a bordo. La siguiente lámina, por favor. Ok, gracias. Definida la muestra inicial, pasamos a la recolección y análisis de datos. Son dos procesos que se realizan prácticamente en paralelo, simultáneamente. Recordamos o menciono que los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales y las historias de vida. Como pueden observar en el cuadro, realizamos un sinnúmero de entrevistas a marinos mercantes, como lo mencioné anteriormente, hacemos la recolección de datos, hacemos una evaluación de esa muestra inicial, confirmamos si podemos continuar o realizamos ajustes y continuamos. Hacemos un análisis de los datos previos y finalmente un análisis final. Disculpen la redundancia. En nuestro caso estudio, las entrevistas se irán estructurando conforme avance el trabajo en el campo. La siguiente lámina, por favor. Para finalizar este ejemplo, tenemos el reporte de resultados, donde en este reporte debemos obviamente dar una respuesta al planteamiento del problema, y en el mismo debemos señalar las estrategias que utilizamos para abordarlo. De igual manera, los datos que fueron recolectados y analizados por nosotros para darle respuesta al planteamiento del problema. Y finalizo con los métodos cualitativos de investigación. Son particularmente apropiados para conocer los significados que las personas asignan a sus experiencias. Gracias por su atención y le dejo con nuestro próximo compañero.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Pestano. Continuando acá con respecto a los tipos de investigación, en este particular vamos a hablar un poco sobre la investigación mixta. Y en esta parte Roberto Sampieri dice que la investigación mixta no es más que reemplazar de tanto de la investigación cualitativa y la cuantitativa, reemplazar todas las debilidades que existen en ambas investigaciones previas, tanto la cualitativa como la cuantitativa, y utilizar las fortalezas de ambas para así minimizar las debilidades de cada una, ¿verdad? Esta investigación mixta la podemos definir como un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación, donde se recolectan y se analizan los datos tanto cualitativos como cuantitativos, para así encontrar un mayor entendimiento del fenómeno. En este caso, el fenómeno es la investigación que está bajo estudio. Siguiente lámina, por favor. En la investigación mixta podemos encontrar las siguientes características fundamentales. Entre las 7 más comunes de esta investigación podemos enumerar que se plantea un problema, pero no se sigue un proceso definido. Se logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de investigación. También está la multiplicidad de las observaciones, y que en este tipo de investigación está basado en los métodos de recolección de datos que no han sido estandarizados. Una de las características también es que demanda la integración del enfoque cuantitativo y cualitativo, haciendo una revisión extensiva de la literatura, y por último, y no menos importante, es que cada estudio mixto incluye un trabajo único y un diseño propio. Siguiente lámina, por favor. La investigación mixta tiene un proceso bien esquemático definido, que es cuando en primer lugar planteamos el problema, luego se diseña la investigación, se hace un muestreo, se recolectan los datos y a partir de estos datos recolectados se analiza y se interpreta. Siguiente lámina, por favor. El planteamiento del problema en la investigación mixta, podemos en esta parte citar un pequeño ejemplo, que es el de los marinos venezolanos en compañías extranjeras, ¿verdad? Y podemos decir que la preparación marítima venezolana en la cultura organizacional extranjera, ¿verdad? En la parte cualitativa de este planteamiento del problema, es un proceso de preparación, ¿verdad?, que tiene el marino mercante venezolano, y cómo incide ese proceso de preparación, en la filosofía de trabajo de la empresa en cuestión, en este caso la empresa extranjera. Y por la parte cuantitativa es la influencia de las variables derivadas de las prácticas del trabajo del marino mercante venezolano sobre la satisfacción laboral y la cultura organizacional a través de un instrumento ya estandarizado para poder medir, en este caso, esta parte de la investigación cuantitativa. Siguiente lámina, por favor. Existen diferentes diseños en la investigación mixta, entre los cuales enumeramos que está el diseño exploratorio secuencial, el concurrente de varios niveles, el transformativo concurrente, el explicativo secuencial, el transformativo secuencial, el diseño de triangulación concurrente, el de modelo dominante y el de triangulación concurrente.
Estos son los tipos de diseño en este tipo de investigación mixta. Siguiente lámina, por favor. Bueno, llegamos al muestreo y la recolección de datos, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más explicativo, en un estudio mixto existen dos consideraciones importantes, que es el factor temporal o la secuencia del diseño antes mencionada, y la prioridad de estudio que viene dada por las muestras tanto cualitativas como cuantitativas. Bueno, tienes 1 hora y media ahí sentado. En este caso, el investigador decide los tipos de datos y reporta cuáles son y con qué instrumentos van a ser recopilados. Cabe destacar en esta particular que estos tipos de datos son las muestras cualitativas y cuantitativas antes mencionadas. Siguiente lámina, por favor. Para concluir, la investigación mixta y el análisis, en este caso de la interpretación de los datos, es donde el investigador infiere, comenta y se concluye, ¿verdad? Mediante una discusión. Y este reporte y el análisis de esta interpretación va a tener las inferencias de tipo cualitativa, cuantitativa y mixta. Concluyendo así en esta parte, en la investigación mixta, y cabe destacar que la investigación mixta no es más que una investigación cuantitativa y cualitativa, tomando en cuenta las fortalezas en la parte cuantitativa y cualitativa y minimizando cuáles son las debilidades de ambos tipos de investigación antes mencionados, ¿verdad? Estas debilidades hacen que la investigación mixta sea un poquito más precisa y sistemática en este caso, porque va a minimizar las debilidades que existen en tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. Con esto concluimos nuestra disertación. Gracias.